Amboró en FM 89.5. La radio se siente. Buenos días, amigos. Estamos empezando un programa que lo hemos denominado Hablemos del Reino de Dios. Danos paz y danos fe. Queridos amigos y amigas, bienvenido a nuestro programa. Estamos esta mañana hermosísima para seguir anunciando el reino de Dios. Su amigo de siempre, Ronald Rodríguez Saucedo, acompañado esta mañana por nuestro amigo Roque, que nos va a acompañar los días miércoles para hablar de un personaje muy importante dentro de la historia de la salvación, que es María, la Virgen. Buen día, Roque, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, querido Ronald, un gusto de estar aquí en la radioemisora. Es un placer grande para mí venir a hablar justamente de lo que se llama esa Madre de Jesús, ese reino tan grande que debemos nosotros ir fortaleciéndonos cada uno de nosotros. Y un saludo cordial para todos aquellos amigos del santuario Cotoca, de ese pueblo hermoso de Cotoca, donde están las tradiciones cruceñas y donde está pues entronada la Virgen María, nuestra madre, la mamita de Cotoca, comúnmente denominada. Y por eso acudimos al número 490 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde habla precisamente de esa Inmaculada, la Madre del Salvador. María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Lumen Gentium 56. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Lucas 1:28. Para poder dar el asentimiento, el consentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, María tenía que tener como precisar que estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamada en 1854 el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue presentada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Eso nos dice el Catecismo, querido Roque, y también por eso es que vamos también a acudir a la Sagrada Escritura en Lucas 1:28 más o menos, para hablar sobre este dogma de la Iglesia, esta Inmaculada Concepción, esta llena de gracia. Sí, querido Ronald, justamente aquí en Lucas 1:28 tenemos, dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salud. Qué hermoso, Ronald. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso esa gracia que tenía a través de este ángel, que le da esa jerarquía divina de ser esa madre que va a concebir justamente a ese hijo tan predilecto, ¿no? Y ella se preocupa, ¿no? Porque al oír estas palabras medio que no cree, ¿no? O sea, se pregunta, pero ¿y por qué este saludo, no? Y a veces nos preguntamos también nosotros, Ronald, cuando nos dicen, Ronald, ¿cómo estás tú? Bien, llena de gracia, bendito sea el Señor, ¿no? Porque es una gracia del Señor. Pero aquí, ¿qué le dice el ángel? No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos, Ronald, ese favor de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando tribulaciones? Así es. ¿Y quién nos sostiene? Nos sostiene solamente la gracia de Dios. Por eso María, dice el Catecismo, fue dotada o fue preparada por Dios con una serie de dones
a la medida de tan semejante misión, tan importante misión que iba a ser la madre de este Salvador, de ese Mesías anunciado muchos siglos atrás en todo por los profetas, por los reyes, por los jueces en el pueblo de Israel. Imagínense, se cumple en Lucas 1:28 que llega el ángel y le saluda con ese saludo impresionante, la llena de gracia, y preparada con una serie de dones. A nosotros también, guardando las distancias con nuestra madre, somos preparados con una serie de dones. Lo que nos falta es, como se dice, avivar esos dones, porque los tenemos como escondidos, como adormecidos. Todos, santos y pecadores, tenemos esos dones de Dios. Y el problema número uno es que ignoramos que tenemos esos dones, pero tenemos esos dones. Lo único es avivarlo. ¿Cómo se avivan? Como María, creyendo en lo que le dice este Dios Trino, creyendo. Luego, orando para pedir más gracia, para entender qué dones Dios nos ha dado, para entender y aceptar la voluntad de Dios Padre, orar. Tercero, acudir a esta Santa Madre Iglesia, donde están derramados sus sacramentos, donde nos enseñan, donde nos guían. Entonces son cosas importantes que tenemos que ir acudiendo, ¿no es verdad, querido Roque? Porque María hizo lo mismo. Se puso a disposición allá del sacerdocio que estaba en Jerusalén, hizo todas las prescripciones mandadas por ley, llevó al niño ni bien nacido, cumpliendo con las 2 tortolitas ahí en sacrificio, es decir, cumplió todo. Iba a la sinagoga los días sábados para adorar a su Dios, en fin, todas las prescripciones legales. Nosotros de igual manera, querido Roque, ¿de verdad? Pero a veces, querido Ronald, a veces no sucede eso en nuestra vida real, ¿no? Nos cuesta a veces aceptar esa presencia de ese Dios o de esa Virgen que nos ha dado un ejemplo grande en nuestra vida. Esa Madre que acepta ese sí de Jesús, sí acepto, ¿no? Y ella lo dice, yo soy la servidora del Señor, ¿no? Esa gracia de Dios de ser una persona que ha venido a este mundo a servir. Y otra cosa, querido Ronald, la oración, mucha oración. Yo me acuerdo, si miramos un poquito esta parte, dice, en la parte de la oración, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz que te dio a la luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y lo observan. Qué hermoso, Ronald. Qué hermoso, querido, ver de que una mujer, Jesús hablando, y una mujer levanta esa multitud y la vanagloria le da la jerarquía correspondiente, ¿no? De decirle, feliz, tú, qué belleza, qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros, querido Ronald, aquí en nuestra vida, a veces ignoramos esa presencia de nuestra madre, en nuestra propia casa, a veces ni siquiera, que es tan importante y lo ha recomendado el Papa Francisco, el ver el tema del rosario? Hay muchas maneras, querido Ronald, de estar al lado de esa Virgen, al lado de esa mujer que supo tener esa gracia, esa fe fuerte y decir, sí, Señor, aquí estoy, quiero ser la servidora. Y a veces, querido Ronald, nos cuesta. Y yo digo, y motivo, todo entusiasmo a todas aquellas personas que se sienten pecadoras, que se sienten indignos, que se sienten sin esa gracia ni siquiera de hablar de Dios, ni siquiera hablar de la iglesia, porque se sienten pecadoras. Sépanlo, queridos amigos y amigas, que es un signo muy bonito eso, porque así se sentía pues el fariseo, mejor dicho, el publicano que estaba a la puerta del templo y que sabía su pecado y pedía al Señor que le perdone y se hallaba indigno ni siquiera de seguir entrando en la iglesia. Es importante ese signo porque eso nos da a entender que creemos en la inmensidad de la bondad de Dios y estamos en camino hacia su perdón, hacia su conversión. Y sépanlo ustedes que María la Virgen ha sido en estos últimos tiempos, en todos los tiempos de la iglesia, la que ha sostenido a los grandes hombres, a los grandes papas, empezando por San Pedro.
A San Pedro lo ha sostenido con fuerza, agrupando a los 12 en oración. Siempre María al centro, dándole motivaciones, dándole entusiasmo, dándole fuerza para que sigan esperando el Espíritu Santo en oración. María sostenía a los discípulos, pero es con especial cuidado a este primer papa, a San Pedro. ¿Cuántas lágrimas habrán jugado San Pedro? Porque siempre le venía el remordimiento de su traición, de su negación, mejor dicho, no de su traición, de su negación. Pero María era lo que lo sostenía y María lo que le impulsaba. Me recuerdo muy bien cuando fui a Zaragoza, España, una gran catedral allá. Dice que es el apóstol Santiago, hermano de Juan, amiguísimo íntimo de Cristo Jesús, ya no daba más en Zaragoza. Ahí estaba desvalido, como derrotado, y dijo: voy a tirar la toalla, ya no doy más. Esta gente, le predico, no se convierte, no creen en las cuestiones de Cristo. ¿Qué voy a hacer? Estoy como arando en el desierto, como arando en el mar, ya no doy más. Y se echa debajo de un árbol, tirado, derrotado, y ahí se le aparece la Virgen, encima de un pilar. Es por eso que se llama la Virgen del Pilar en Zaragoza, encima de un pilar. La Virgen María se le aparece en vida. Cuando todavía ya estaba viva, se aparece en otro lugar, lejos de Jerusalén, lejos de Palestina, en ese momento. Fue una de sus apariciones cuando ella todavía vivía. Eso es lo grandioso. Porque tenemos apariciones, pero cuando ya ella no está aquí, está en el cielo. Esto estaba todavía en Palestina, ella estaba en Jerusalén, vivía. En vida se le aparece a Santiago y le dice: levántate, yo estoy contigo, mi hijo está contigo, sigue adelante, que se van a convertir. Le da la promesa, le da las fuerzas para que siga. Y fue así que Santiago, el apóstol, siguió su predicación, siguió su anuncio de este reino de Dios en todos esos pueblos de España. Y por eso se lo llama a Santiago, Santiago el apóstol, Santiago de Compostela, exactamente, que allá se va la romería. Pero en Zaragoza, yo he ido ahí, vi el muro, vi el pilar, está en el centro de una catedral inmensísima, inmensa, hermosísima, en Zaragoza. Y ahí está entronada la Virgen del Pilar, encima de ese pilar. El pilar existe, sigue existiendo. Pero hasta ahora existe. Hasta ahora existe el pilar, por supuesto, el pilar, ¿no? Pero esa aparición, Ronald, fue cuando todavía estaba viva la Virgen. Exactamente. Y le dio ese impulso. Y para la Segunda Guerra Mundial, cuentan ahí ya los párrocos, los obispos, que 2 bombas tiraron ahí justo a la catedral, pero no reventaron. Las otras que cayeron a los lados reventaron, menos la que cayeron dentro de la catedral de la Virgen del Pilar. Y esas 2 bombas que no detonaron están dentro del altar mayor de la Virgen del Pilar, ahí como un trofeo. Sí. Como un trofeo. Eso todo turista llega y mira y se admira del poder de Dios. Qué hermoso, querido Ronald, ¿no? Esa manifestación de la Virgen protectora, esa madre que siempre nos está dando ese impulso. Yo venía aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y a veces nosotros, como hay grupos también así marianos, hay muchas apariciones que ha tenido la Virgen María después ya de que subió al cielo, pero ahí está la fuerza y el poder. Y yo siempre me quedo con esto, querido Ronald, porque a veces me cuesta. Ahora estoy ejercitando, por ejemplo, y eso lo recomiendo a todos los oyentes queridos que nos están escuchando. El rosario ya ha sido muy importante, querido Ronald. Y yo me sumerjo en ese sentido, donde dice, en Hechos de los Apóstoles, dice: todos ellos perseveraban junto a la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús. Qué hermoso, querido Ronald, de ver que nuestra madre está en todo momento de nuestra vida, ¿no? Y a veces cuántos renegamos, a veces cuántas sectas religiosas no aceptan esa presencia, ese valor humano de esta mujer que sintió y que dio a ese Salvador en este mundo. Cuántas discusiones a veces tenemos por ese
tema de que hay muchas religiones que no conviven con esta Virgen, y hay una serie de conjeturas, querido Ronald, que a veces me duele en el alma a veces escuchar estas situaciones, ¿no? Y a mí me encanta lo que decía usted, Ronald, de ver esa actitud de María presente, de esa Virgen que estuvo dándole esa fuerza a Santiago, esa Virgen que estuvo en la oración, que a veces nos falta mucho, nos falta, y como familias yo le puedo dar ese testimonio, querido Ronald, y todo lo que me escucha, que el rosario tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Sí, y me estoy dando cuenta, querido Ronald, porque yo oré tanto ese rosario que lo tengo acá, y me apareció estas cosas que me han aparecido, estas turbulencias, pero ahí está. Y justo cuando yo estaba, y le voy a dar este testimonio, querido Ronald, me alumbró. Me acuerdo de la parroquia, me alumbró cuando ya se prevenía esta situación, me dio como que algo que le contaba al hermano Parada, de estas cosas tan importantes, lo que está haciendo la Virgen en mi vida, en mi familia. Exactamente, son intervenciones que aparecen ya. La Virgen María, porque es una servidora de ese reino de Dios, es una servidora de Dios, la servidora humilde, ¿no? La fiel, está presente, y está presente porque a Dios le da la gana utilizarla para que nos salve. María está dentro del plan, del proyecto de salvación de este Dios Trino. Sigue salvando, o sea, el Salvador, Cristo Jesús, que vino hace 2000 años, sigue salvando. No fue para esa época solamente, el año 0, digamos, no, hace 2000 años atrás. No, el Salvador no fue solamente para esa época, es para todas las épocas, para nosotros. El mensaje de Cristo, sus milagros, su doctrina, sus consejos, sus mandamientos, nos sigue salvando. Y es por eso que es Salvador de ayer, de hoy y del futuro. Nos sigue salvando el Salvador. Y María la Virgen la seguimos recordando, esa inmaculada concepción, esa llena de gracia, esas intervenciones con los discípulos, y esas intervenciones actuales, prodigiosas, vemos en Fátima, vemos en Lourdes, vemos en Medjugorje, vemos en Guadalupe, nos sigue salvando. Miles de personas han ido al santuario en peregrinación, al santuario de Cotoca. Nos sigue salvando el Salvador a través de María, la utiliza a María. Entonces, como decía mi hermano Roque, el rosario engloba todo, engloba la buena noticia de Cristo, porque se leen, cada misterio tiene un pasaje bíblico, un pasaje del Nuevo Testamento, importante, donde está la noticia grande de Cristo, se lee y también se ora con el Padre Nuestro, la oración más perfecta que pudiera hacer este Dios Trino, la oración más perfecta. No hay oración perfecta como la del Padre Nuestro, no hay. Y luego la del Dios te salve, que es una oración también hecha de Dios, mandada por el ángel Gabriel. La primera parte, la segunda parte es una petición de la iglesia, nuestra iglesia sufriente, nuestra iglesia gloriosa, pero que se tiñe de gloria y de pecado a veces, pero es la petición a este Dios para que María se acuerde de nosotros en el momento de nuestra muerte y en el momento actual también. Es una oración preciosísima, el Dios te salve María. Tenemos que ponerla en práctica, mejor si en familia, mejor si el papá, la mamá, los hijos y otras personas invitadas para que intervengan en ese rezo rosario, ¿de verdad, Roque? Sí, querido Ronald, pero hay algo muy importante también. Si nosotros recordamos la boda de Canaán, en ese matrimonio que estuvo presente Jesús, y estaba la madre también, se acabó el vino, y la madre le dice, hijo, se ha acabado el vino, ¿no? Y él dice, todavía no ha llegado mi hora, madre. Pero ahí está la actitud, la relación madre e hijo. ¿Y qué le dice María a los demás? Hagan lo que Él les diga. Esa palabra, querido Ronald, me quebranta a veces mucho, ¿no? Hagan lo que les diga. Porque esa palabra tan hermosa de decir, hagan lo que les diga. Y es por ahí por donde nosotros debemos caminar, creer en ese Jesucristo
que trajo en los 9 meses en el seno de María. Exactamente. Qué importante esa actitud de nuestra madre, ¿no? De ser esa acción que provoca esta actitud. Hagan lo que les diga. Querido Ronald, yo estoy un poco quebrantado porque movido, porque nunca había sentido todo esto, pero cada día me estoy apegando más a este rosario que estoy rezando casi todos los días, y como decía usted, mi hermano Ronald, es importante. La Virgen ha hecho muchas cosas en nuestra vida y sigue haciendo, y lo vemos todas las veces. Lo que vemos yo, que estoy más cercano ahí a la parroquia, vemos cómo hay tanto testimonio, querido Ronald, lo que hace la Virgen, ¿no? Y eso es lo importante, pero parte de ese principio, ¿no? De que la palabra hagan lo que Él les diga. Sí, María nos lleva a Cristo Jesús directamente, en forma directa. Y eso, Cristo estaba preocupado, mejor dicho, María estaba preocupada, porque ese matrimonio no la alcanzó para tener mucho vino, porque como hace 2000 años atrás, igual acá en nuestros tiempos, lo que encarece una fiesta no habían sido el alimento, la música, lo que encarece a una fiesta había sido el trago. Entonces faltó el trago. Con esas palabras nos despedimos, pues, queridos amigos y amigas, de ustedes, y nos vemos el próximo programa. Gracias, querido. Amoró la radio. Son las 9 de la mañana en punto. Frecuencia modulada 89.5 MHz.